En este video vamos a resolver una serie de ejercicios que necesitamos saber la regla de 3 y el cálculo de porcentajes usando la regla de 3. Así que empezamos. En ciertas condiciones, un granjero requiere mensualmente 50 kilogramos de concentrados para alimentar 15 gallinas. Si se mantienen esas condiciones, entonces, ¿cuántos kilogramos de concentrados requiere mensualmente el granjero para alimentar 30 de esas gallinas? Ok, ustedes tienen que aprender a reconocer que aquí tenemos tres valores y me están preguntando uno. Me hablan de 50 kilogramos de concentrados de 15 gallinas. Luego me preguntan que cuántos kilogramos para alimentar 30 gallinas. Vieron que me hablaron de kilogramos, gallinas. Y luego me preguntan por kilogramos y gallinas. O de 30 gallinas en este caso. Eso ustedes tienen que sospechar de que ok, es la regla de 3. Es cuando tenemos 4 valores que están relacionados. De hecho, en parejas están relacionados. Kilogramos y gallinas. Para eso, yo les recomiendo que ustedes aprendan a hacer un cuadrito, más o menos como el que voy a hacer aquí, donde ustedes van a tener 3 filas y 2 columnas. Algo como esto. Para que acomodemos la información. Donde vamos a escribir, puede ser en el mismo orden que me lo dan. Kilogramos y gallinas. Pues kilogramos aquí y gallinas por acá. Entonces vamos a acomodar la información que nos dieron. El granjero requiere mensualmente 50 kilogramos para alimentar 15 gallinas. Si se mantienen esas mismas condiciones, entonces, ¿cuántos kilogramos? ¿Qué pongo aquí? Puedo poner un signo de interrogación. O podemos empezar a acostumbrarnos a poner una X. Una X va a representar una incógnita, algo que yo no sé qué es. Porque es lo que vamos a averiguar. ¿Cuántos kilogramos para alimentar 30 gallinas? Entonces ya tenemos el planteo. Y con este planteo, indirectamente saben que tenemos. Tenemos fracciones que son proporcionales. Véanlas ahí donde están las dos fracciones. Posiblemente ustedes practicaron eso. Pero nosotros no vamos a volver a reescribir las fracciones. Ahí las estamos viendo. Lo que tenemos que aprender es, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos datos que están aquí? Lo que vamos a hacer es multiplicar lo que podamos multiplicar cruzado. Y aquí solamente tenemos dos opciones. Tenemos esto y tenemos esto. ¿Y dónde es que tenemos dos números que sí podemos multiplicar? Aquí, el 50 con el 30. Entonces nosotros vamos a multiplicar y eso sí lo vamos a plantear por aquí abajo. X, o sea, lo que tenemos que averiguar es igual a la multiplicación cruzada, que sería 50 por 30, y el resultado de la multiplicación lo vamos a dividir ¿con quién? Con este valor que está sobrando por acá, que sería 15. Entonces vamos a multiplicar cruzado y luego dividimos por el otro valor. Siempre va a ser así. Esta multiplicación en la prueba estandarizada ustedes la pueden hacer con calculadora porque van a tener ese apoyo para agilizar los procesos. 50 por 30 le dan igual, nos dio 1500. Vamos a anotarlo por aquí, que nos dio 1500. Y eso lo vamos a dividir con 15, que lo podemos hacer de una vez. Dividido con 15. ¿Y cuánto me dio? Me dio 100. ¿Qué es lo que acabamos de averiguar? Que se requieren 100 kilogramos para poder alimentar 30 gallinas. Y ya con eso tenemos la respuesta al ejercicio. Esto es una regla de 3.
Vamos a ver muchas en este video. Y de hecho, este ejercicio se puede sacar también por deducción, porque cuando nosotros estamos planteando una regla de 3, debemos de tener claro algo. Vean la información que está aquí. Si la cantidad de gallinas aumenta de 15 a 30, quiere decir que los kilogramos que se necesitan también van a aumentar. Entonces, ustedes podrían hacer algo así. Kilogramos, gallinas, que es casi como hacer el planteo. 50 kilogramos, 15 gallinas. Si vuelvo a traer 50 kilogramos, quiere decir que puedo alimentar 15 gallinas más. Y 15 y 15, ya tenemos los 30 que me mencionaban por aquí. Entonces quiere decir que se necesitaban 50 y 50, 100 gallinas. Y eso es completamente válido. Hay ejercicios donde esto puede salir muy fácil con una deducción como esta, así de simple. Por cada 15 se necesitan 50 kilogramos. Entonces, si 15 y 15 son 30, 50 y 50 son los 100 que habíamos averiguado. No todos los ejercicios podrían salir así de fácil, pero siempre que se pueda, lo voy a mencionar para que vean que también tenían esa alternativa de la deducción. En ciertas condiciones, Laura puede leer 10 páginas de un libro cada 15 minutos. Si se mantienen esas condiciones, entonces, ¿cuántas páginas de ese libro habrá leído Laura en 60 minutos? Por el tipo de redacción de ejercicio, yo tengo que tratar de entender que eso es una regla de 3, porque hay 4 datos de los que me están hablando. 10 páginas de un libro que se pueden leer en 15 minutos. Y luego la pregunta es, ¿cuántas páginas del libro se habrá leído en 60 minutos? Ven que hay 4 datos, pero me falta uno. Entonces ahí donde viene la regla de 3. Recomendación, hacer la tablita donde vamos a acomodar esa información ordenada y poder hacer una deducción o pues el procedimiento numérico, ¿verdad? Normal. Vamos a acomodar primero por aquí páginas y los minutos. Entonces, ¿qué tenemos inicialmente? Tenemos que 10 páginas se leen en 15 minutos. Y ahora que nos preguntan cuántas páginas se habrá leído en 60 minutos. Recordemos que esto se puede hacer o se va a hacer por regla de 3, donde si este valor aumenta de 15 a 60, quiere decir que la cantidad de páginas también va a aumentar. Voy a explicarlo de dos maneras. Primero con la operación clásica de la regla de 3. Aquí indirectamente nosotros tenemos dos fracciones. 10 sobre x, 15 sobre 60. Y nosotros para poder calcular el valor de la x o nuestra incógnita o el signo de interrogación que ustedes hayan puesto ahí, nosotros tenemos que ver qué se puede multiplicar cruzado. ¿Cuáles son los dos números que se multiplican cruzados? Bueno, esos dos números son estos, el 10 y el 60. Entonces, 10 por 60 se va a dividir entre 15. Y ese cálculo es el que nos va a decir a nosotros la cantidad de páginas que Laura va a leer en 60 minutos, que esa es la pregunta. Entonces vamos a sacar la calculadora porque vamos a poder tener el apoyo en la prueba estandarizada, nada más. En clase, no creo. Ahí, ahí ustedes verán o sus maestros verán, pero para la prueba estandarizada sí la podemos utilizar. Sería 10 por 60. Recuerden que estamos multiplicando en cruz. Ahí está planteado 10 por 60. Y lo que me da lo vamos a dividir por 15. Resultado.
bueno, 10 por 60 nos dio 600. Y 600 dividido por 15 nos da 40. Quiere decir entonces que se pueden leer 40 páginas en 60 minutos. Listo. Y por el primer procedimiento ya tenemos una respuesta. Pero este ejercicio se presta para poder sacarlo por deducción. Vamos a escribir lo siguiente, algo muy similar al cuadro. Si ustedes ya saben que se pueden leer cierta cantidad de páginas en tantos minutos, por ejemplo, sabemos que 10 páginas en 15 minutos. Por lo tanto, yo puedo leer 10 páginas más en otros 15 minutos. ¿Cómo vamos ahí? Vamos que podemos leer 20 páginas en 30 minutos, ¿cierto? Estoy sumando 20 y 30. Quiere decir que si vuelven a pasar otros 15 minutos, voy a leer 10 páginas más. ¿Cómo vamos? Que yo puedo leer 30 páginas en 45 minutos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántas páginas en 60 minutos? Entonces, si yo nuevamente vuelvo a leer 10 páginas en 15 minutos, ¿qué tenemos en total? Que pasaron 60 minutos y que pude leer 40 páginas. Y eso era lo que me estaban preguntando. ¿Cuántas páginas se pueden leer en 60 minutos? No siempre va a calzar tan perfecto, pero se puede intentar de esta manera a ver si llegamos al dato de la pregunta. Y la mayoría de los ejercicios, esto sí va a funcionar. Entonces pueden intentarlo de esa manera si lo del cuadrito no les llegó muy bien. Entonces ahí tienen una opción más para poder resolver este ejercicio. Si una página bombea 15 litros de agua cada 3 minutos, entonces, ¿en cuántos minutos esa máquina bombeará 45 litros de agua? Típico ejercicio de la regla de 3, donde tenemos 4 datos, pero hace falta uno, los minutos para los 45 litros de agua. Entonces vamos a hacer un cuadrito recomendado para que acomodemos la información, algo así, 3 filas y 2 columnas, donde aquí van a ser los litros en esta columna y aquí los minutos. Vamos a anotar la información que tenemos. Una máquina bombea 15 litros cada 3 minutos. Entonces aquí vamos a poner el 15 y aquí el 3. Entonces, ¿en cuántos minutos? Vean la pregunta. ¿En cuántos minutos? Pueden poner un signo de interrogación o una X. ¿En cuántos minutos esa máquina bombeará 45 litros de agua? Ya tenemos la información lista. Indirectamente nosotros acabamos de plantear aquí las dos fracciones que son proporcionales. Y para resolver este ejercicio, para saber cuál es el valor de estos minutos, ustedes, ¿verdad? Lo típico es multiplicar en cruz o cruzado más bien y luego dividir por el valor que queda. Aquí, ¿qué es lo que se puede multiplicar cruzado? El 3 con el 45. Entonces, lo que estamos buscando se va a resolver con la multiplicación 45 por 3 y lo vamos a dividir por 15. No confundir esta X, ¿verdad? Que aquí es una letra, una incógnita, por el de multiplicación. 45 por 3 y lo vamos a dividir por 15. Ustedes pueden sacar su calculadora, que en esta prueba es permitida, la prueba nacional, ¿verdad? En clase tal vez no. Entonces van a multiplicar 45 por 3
aquí es para agilizar un poquitito, ¿verdad? La explicación. Sería 135 y el 135 lo van a dividir por 15. Lo pueden hacer de una vez. Dividido por 15 nos va a dar 9. ¿9 qué? 9 minutos. Esa máquina va a bombear 45 litros de agua. Entonces marcamos la opción B, que serían los 9 minutos. Esta es la manera clásica de hacerla. Ahora, ¿se puede hacer por deducción? Bueno, este ejercicio puede ser que se preste para la deducción. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, que ustedes pueden escribir algo similar al cuadrito. Pueden escribir aquí los litros y los minutos. Significa entonces que la máquina bombea 15 litros cada vez que pasan 3 minutos. Entonces, ¿qué pasa si si vuelven a pasar 3 minutos más? Pues va a volver a bombear 15 litros de agua. ¿Cuánto llevamos? 15 y 15, 30. ¿Cuántos minutos han pasado? 6. ¿Ok? 30 litros en 6 minutos. ¿Cuál es la pregunta? 45 litros. Vamos a volver a sumar 15 a ver si coincide. Si sumamos 15, quiere decir que van a pasar 3 minutos. Entonces, 15 más 15 más 15, 45. Ah, mira, aquí están los 45 litros. 3 más 3 más 3, 9. Entonces quiere decir que si vamos poquito a poquito, vamos a llegar al dato que coincide con la pregunta. ¿Cuántos minutos? 9 minutos. Bombeará 45 litros de agua. Esta es otra manera de deducirlo. La mayoría de los ejercicios si llegan a coincidir. Ya si la pregunta hubiera sido por 50 litros o 40 litros, pues no lo podemos sacar de esta manera. Entonces, ahí tienen una segunda alternativa de cómo poder llegar a la respuesta. Y si ustedes siguen, van a decir cosas correctas. En 3 minutos más son 15 litros más. Y cada vez que pasan 3 minutos, va a bombear 15 litros. Y ahí podemos seguir y todo lo que nosotros digamos va a ser correcto para el contexto de este ejercicio. En una fábrica, una máquina ensambla 8 juguetes cada 10 minutos. Si la máquina mantiene esa velocidad de producción, ¿cuántos juguetes habrá ensamblado en 50 minutos? Ok, aquí tenemos que identificar, ojalá que se haya identificado que esto es una regla de 3, porque tenemos 4 datos y me falta uno. 8 juguetes, 10 minutos, 50 minutos y cuántos juguetes para los 50 minutos. ¿Ven? Hay 3 datos y me falta uno. Ahí están los 4 en total. Entonces, para acomodar esa información, se recomienda la creación de un cuadrito, ahí más o menos como esto, para que ustedes acomoden. En este caso serían juguetes por acá y minutos por acá. Entonces, una máquina ensambla 8 juguetes cada 10 minutos. Si la máquina mantiene esa velocidad de producción, ¿cuántos juguetes? Podemos poner un signo, de interrogación. ¿Y cuántos habrán ensamblado en 50 minutos? También podemos poner una X para que se vayan acostumbrando, no confundir con la X de multiplicar. Es una letra X común y corriente. ¿Cuántos juguetes, que va a ser mi incógnita, en 50 minutos? Bueno, cuando nosotros acomodamos esta información en orden, indirectamente tenemos ahí dos fracciones proporcionales. Y nosotros, para resolver cuál es el valor de la X, tenemos que multiplicar los valores que se puedan cruzar.
¿Y esos valores cuáles son? El 8 y el 50. Entonces, ¿cómo se va a resolver esto? El valor de la incógnita es igual a 8 por 50 y se va a dividir entre 10, entre este valor que está aquí. Los que se cruzan se multiplican y se divide con este valor que está sobrando. Y ahí es donde ustedes van a resolver el 8 por 50 dividido con el 100 como ustedes mejor les quede. Vamos a agilizar aquí con la calculadora. 8 por 50 nos da 400. Ustedes tienen que llegar a ese 400 y lo van a dividir por 10, que es una división, ¿verdad? Que se puede hacer quitando un 0 arriba y un 0 abajo. Y eso nos va a dar 40. 400 entre 10 nos dio 40. ¿Qué significa ese 40? ¿Qué es? 40 son los juguetes. Quiere decir que en 50 minutos se ensamblaron 40 juguetes. Y de la opción B. Recuerden que cuando nosotros planteamos algo que se puede resolver en regla de 3, por ejemplo, si nosotros teníamos 8 juguetes en 10 minutos y la cantidad de minutos aumenta, pues la cantidad de juguetes va a aumentar. Ok, todas las opciones eran más que 8. Este ejercicio se puede hacer también por deducción. Podemos ir jugando ahí con los valores que tenemos. Podemos poner igual juguetes, minutos, y sabemos que 8 juguetes en 10 minutos. ¿Qué pasa si pasan 10 minutos más? Son 8 juguetes más. O sea, 8 y 8, 16 juguetes en 20 minutos. Si nosotros vamos aumentando poco a poco hasta llegar a los 50 minutos, ¿cuántas veces tengo que poner yo el 10? 1, 2, 3 veces más. ¿Para qué? Para ya tener los 50 minutos. Hagamos lo mismo con el 8. 1, 2, 3 veces más. Quiere decir que ya tenemos los 50 minutos. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 8. O van sumando 8 y 8, 16. Y 8, 24. Y 8, 32. Y 8, 40. Se puede llegar a la misma respuesta haciendo esto. Así que, como mejor les quede a ustedes, si ya entendieron cómo plantear aquí el procedimiento de la regla de 3, el clásico multiplicar y luego dividir, perfecto. Pero los ejercicios de prueba estandarizada pareciera que la mayoría se pueden hacer así. Entonces lo pueden intentar en su prueba y es capaz que van a llegar perfectamente a la respuesta así de poquito en poquito, sumando los datos que le van dando de manera pues proporcional, ¿verdad? Entonces pueden intentarlo así también. Un vivero tiene 50 plantas en total, las cuales 10 son plantas medicinales. ¿Qué porcentaje del total de plantas que tiene ese vivero corresponde a la cantidad de plantas medicinales? Bueno, aquí tenemos una situación, ya vamos cambiando, ya empezamos a ver porcentajes, porque vea que la pregunta es ¿qué porcentaje? Y las respuestas son porcentajes. Entonces, a pesar de que aquí vamos a utilizar nuevamente la regla de 3, recordemos que un porcentaje es una manera de expresar una parte de algo en relación con el todo. O sea, que un 100% significa que es todo de lo que se está hablando. 0% significará que es nada. Si 100% es el total, quiere decir que 50% va a ser la mitad.
porque 50 es la mitad de 100. Y así sucesivamente. Y vean que aquí las respuestas tenemos porcentajes. Esto significa un poquito del total y esto significa mucho del total. Pero vamos a repasar nuevamente la información que tenemos para ver cómo podemos sacar un porcentaje. Me dice que el vivero tiene 50 plantas en total. Y aquí hay un dato importantísimo. De ahora en adelante, cuando leamos en total o el total de una cantidad, va a ser el 100%. Quiere decir que 50 es el 100%. Y nos dicen que 10 son plantas medicinales. Y nos preguntan por el porcentaje de plantas medicinales. Y es por eso que tenemos que captar que aquí hay una regla de 3. O se tiene que resolver con una regla de 3. Porque vea que es 50 plantas es el 100%. Entonces, 10 plantas, ¿qué porcentaje será? Es la misma situación de una regla de 3. Por eso, vamos a hacer el cuadrito que yo les he estado recomendando. Nada más que ahora, uno de ellos siempre va a ser porcentaje. Entonces, plantas de un lado y porcentaje de otro. ¿Qué datos tenemos? Que 50 plantas hacen el 100%, porque ese es el total. Siempre vamos a tener un valor total aquí. 50 plantas es el 100%, entonces la pregunta es, si tengo 10 plantas medicinales, ¿qué porcentaje será? Y aquí es donde vamos a poner una X, una letra que ustedes quieran, un signo de interrogación. Yo voy a poner una X para que se vayan acostumbrando a la X, que significa incógnita cuando lleguen al colegio. El valor desconocido, la X, la famosa X. Pero al igual que la regla de 3 que ustedes siempre han hecho, aquí tenemos que multiplicar cruzado. O sea que lo que se puede multiplicar es 10 por 100 y se va a dividir con 50. Si ya conocen el proceso de la regla de 3, eso es exactamente lo mismo. Entonces vamos a poner por acá. Nuestra incógnita o el valor que buscamos es igual a la multiplicación de 10 por 100 y se va a dividir con 50. Y esto es lo que nos toca resolver para llegar al resultado correcto. Si están en prueba estandarizada, pueden utilizar la calculadora para agilizar y ganar un poquitito de tiempo. 10 por 100 nos da 1000. Y luego tengo que dividir 1000 con el 50. Y eso nos va a dar 20. ¿Qué representa ese 20? Ese 20 representa el porcentaje que le corresponde a 10 plantas medicinales. O sea, 20% era lo que nosotros estábamos buscando. Si 50 plantas es el total del 100%, entonces 10 plantas medicinales va a ser un 20%. Según un estudio, el 75% del total de hogares de una comunidad tienen mascotas. Si esa comunidad tiene un total de 48 hogares, entonces, ¿cuántos de esos hogares tienen mascotas? O sea, ¿cuántos hogares representa este 75% que nos habían dicho que tienen mascotas? Tenemos que relacionar eso. Y por aquí nos confirman que el total son 48 hogares. O sea que 48 hogares va a representar el 100%. Siempre tenemos que identificar dónde está el 100%. Vamos a hacer una regla de 3. Mi recomendación siempre va a ser que se hagan este cuadrito donde vamos a ordenar la información. En uno vamos a poner porcentaje y hogares donde ustedes quieran. No hay un orden exacto para eso. Siempre y cuando lo hagamos en orden nos va a quedar bien. En orden me refiero a que en una columna van a ir los hogares
y en otro los porcentajes. A eso me refiero. ¿Cuál es el dato completo que tenemos? Los 48 hogares es el total. Quiere decir que 48 hogares representa el 100%. Y la pregunta es, ¿cuántos de esos hogares, vamos a poner aquí un valor que representa la incógnita, cuántos de esos hogares representa el 75%? Porque recuerden que aquí me lo dijeron, el 75% del total de hogares tienen mascotas. ¿Cuántos hogares tienen mascotas? Esto. Entonces aquí es donde ya nos quedó planteada la regla de 3 y vamos a, como ya ustedes saben, a multiplicar cruzado lo que se pueda multiplicar, y estos van a ser el 48 y el 75. Ese 48 se va a multiplicar con el 75 y luego se va a dividir por 100 para darnos el total de hogares. Recuerden ustedes que una regla de 3 es proporcional. O sea que si nosotros teníamos 100 y bajó a 75, quiere decir que si tenemos 48 hogares, pues la cantidad de hogares va a bajar, porque si bajó el porcentaje, baja la cantidad de hogares. Entonces, la cantidad de hogares que vamos a calcular o vamos a averiguar se obtiene de multiplicar 48 por 75 y luego se va a dividir por 100. Ese es el cálculo que tenemos que realizar. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. En prueba estandarizada pueden usar una calculadora básica para este tipo de cálculos. 48 por 75. Eso nos va a dar un total de 3600. Y luego ese 3600 se va a dividir con el 100. Que yo creo que ya ustedes saben ahí que pueden eliminar los ceros. 3600 entre 100 nos da 36. ¿Qué significa ese 36? Significa el total de hogares que representa el 75%. Una revista deportiva tiene 80 páginas en total, de las cuales 20 se destinaron para la sección de natación. De acuerdo con la información anterior, ¿qué porcentaje del total de páginas de la revista representa la cantidad de páginas que se destinaron para la sección de natación? Estamos ante el clásico ejercicio donde vamos a calcular un porcentaje. Vean, las opciones son porcentajes. Entonces, vamos a acomodar la información en la tablita que yo les he recomendado para no tratar de no enredarnos, donde vamos a poner en este ejercicio sería páginas y porcentaje. Entonces, páginas de la revista y el respectivo porcentaje. Aquí dice al inicio que tiene 80 páginas en total. Quiere decir que el 100% corresponde a esas 80 páginas. Entonces vamos a poner que 80 es el 100%, de las cuales 20 se destinaron para natación y nos preguntan por el porcentaje de natación. Entonces, ¿cuál será el porcentaje? Vamos a ponerle una X al porcentaje. Si 20 páginas son de natación, ahí está la información acomodada. Aquí en lugar de la X pueden poner un signo de interrogación, pueden ponerle la letra que ustedes quieran, ¿ok? Pero la X es para que se vayan acostumbrando porque en el colegio se utiliza mucho. Representa la incógnita, el valor que estamos buscando. Ya que tenemos esto, 80 páginas es el 100%. Por lo tanto, 20 páginas, ¿qué porcentaje es? Eso es lo que nos preguntan. Y recuerden que para resolver esto, nosotros tenemos que ver cuáles son los valores que están cruzados, porque esos son los que se van a multiplicar. Y luego dividir por el 80, que es el que está quedando. Entonces, para averiguar el porcentaje,
eso es igual a multiplicar 20 por 100 o 100 por 20. No importa en qué orden hagan la multiplicación. Y luego se va a dividir con el 80. Aquí podemos apoyarnos en la calculadora debido a que en la prueba estandarizada es permitida para hacerlo un poquitito más rápido. 20 por 100, que no estaba difícil, es nada más de poner el 20 y agregarle dos ceros porque es por 100. Y eso lo vamos a dividir entre 80. Lo podemos hacer aquí directamente, dividido con 80, y nos está dando 25. ¿Qué representa ese 25? Ese 25 representa el porcentaje que va aquí. Entonces, si 80 páginas es el 100%, quiere decir que 20 páginas corresponde al 25%. Y ya tenemos el ejercicio listo. Así que les recomiendo acomodar la información en ese cuadrito para que lo tengamos todo ordenado antes de plantearlo. A una actividad deportiva asistieron 50 personas en total. Entre ellas, 40 eran mujeres y el resto eran hombres. De acuerdo con la información anterior, ¿qué porcentaje del total de personas que asistieron a esa actividad corresponde a la cantidad de hombres? Ojo que la pregunta es por el porcentaje de hombres. Y aquí sí hay algo importante respecto a los ejercicios que hemos hecho hasta el momento. Tenemos claro que 50 personas es el total. Y recuerden que el total representa el 100%. Pero aquí la pregunta es por el porcentaje de hombres. Y el ejercicio me dice que 40 eran mujeres y el resto eran hombres. Entonces, mucho cuidado con ese pequeño detalle. Si 50 personas es el total y 40 eran mujeres, quiere decir que ¿cuántos son hombres? Bueno, ese dato tenemos que sacarlo y tenerlo bien claro. 10 son hombres, porque a 50 le quitamos 40, nos quedan 10. Espero que no hayan tenido problemas con eso, ¿verdad? Pero sí había que leerlo porque por error puede ser que ustedes iban a hacer el ejercicio utilizando el 40 de las mujeres, cuando realmente la pregunta es por la cantidad, por el porcentaje de los hombres. Ya teniendo claro que nosotros vamos a trabajar con los 10 hombres, entonces vamos a hacer el planteo para sacar este porcentaje utilizando la regla de 3. Vamos a hacer la tablita que yo les he recomendado, donde vamos a anotar. Aquí serían personas y porcentaje, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí personas, tenemos porcentaje. Entonces, 50 personas representan el 100%. Y la pregunta es por el porcentaje de hombres, o sea, 10 personas, ¿qué porcentaje será? Recuerden que ahí en lugar de la X pueden utilizar la letra que ustedes quieran, ¿verdad? No necesariamente la X, pero la X es la más común que ustedes van a ver cuando estén en el colegio y pues representa una incógnita, eso que nosotros vamos a averiguar. Esta información representa dos fracciones, que de hecho ustedes trabajaron regla de 3 con fracciones que son proporcionales entre sí. Entonces tenemos que buscar cuáles son los valores que cruzados se pueden multiplicar. Y esos valores son estos dos, el 10 y el 100, o el 100 y el 10. Por lo tanto, ustedes van a multiplicar 10 por 100 y luego lo van a dividir por 50. Voy a hacer el planteo aquí abajo. El porcentaje de los hombres es igual a multiplicar 10 por 100 y luego lo vamos a dividir con 50. Esa va a ser nuestra operación para averiguar el porcentaje que le corresponde a los 10 hombres. Como en la prueba nacional
No sé si en clase, ¿verdad? Pero en la prueba nacional pueden utilizar la calculadora. Vamos a hacer rápidamente 10 por 100, que de hecho es una multiplicación muy sencilla, porque nada más de al 10 le agregamos los dos ceros del 100. Ahí están los 1000. Y eso lo vamos a dividir con el 50. Como ya tenemos el 1000 en la calculadora, de una vez dividimos con 50 y nos está dando que X, que representa el porcentaje desconocido, va a ser de un 20%. Opción correcta, la opción C. Muchísimo cuidado con este ejercicio, porque si ustedes hubieran leído mal y hubieran hecho el ejercicio con el 40, les hubiera dado 80. Entonces, a veces hay que tener muchísimo cuidado de ver si nos dan dos datos y cuál es el que nos están preguntando. En este caso nos preguntaban por el porcentaje de los hombres. Una biblioteca tiene 200 libros en total, de los cuales 50 libros están dedicados a la sección de ciencia ficción. De acuerdo con la información anterior, ¿qué porcentaje del total de libros corresponden a la sección de ciencia ficción? Es un ejercicio que no tiene trucos en ningún lado, solamente sí tenemos que recordar que cuando nos preguntan porcentajes, tenemos que identificar quién es el 100%. Y eso está al puro inicio. La biblioteca tiene 200 libros en total, lo que significa que esa palabrita total me está confirmando que el 100% son los 200 libros. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje representan estos 50 libros? Entonces vamos a acomodar esa información en una tablita, que simplemente es mi recomendación. Si ustedes tienen una forma más fácil y llegan bien al resultado, perfecto. Donde vamos a poner en una columna libros y en la otra columna vamos a acomodar los porcentajes y vamos a ver cuál es el valor faltante. El primer dato dice que 200 libros es el total, o sea, 200 representa el 100%, de los cuales 50 libros, ¿qué porcentaje corresponde? Y aquí le vamos a poner cualquier letra o el signo de interrogación, lo que ustedes quieran. Yo voy a poner una X para que se vayan acostumbrando cuando lleguen al colegio. Cuando nosotros planteamos esto, ya estamos casi listos. Solamente tenemos que ver qué se puede multiplicar cruzado. Y lo que se puede multiplicar cruzado es esto, 50 por 100 o 100 por 50. Entonces, X, o sea, el porcentaje que estamos buscando, va a ser igual a multiplicar 50 por 100 y lo que me da lo vamos a dividir con 200. Esa es una multiplicación no tan difícil, pero vamos a agilizar aquí. Lo importante aquí es explicarles cómo plantearlo. Ya la manera de hacer las operaciones, ustedes tienen su manera, pero al menos en la prueba estandarizada pueden usar la calculadora para hacer esto un poquitito más rápido. 50 por 100, que tampoco es tan difícil, da 5000. Como es multiplicado por 100, ustedes ponen el 50 y le agregan los dos ceros del 100. Ahí están los 5000. Y eso lo van a dividir con 200, que también ustedes si ya les enseñaron que pueden cancelar estos dos ceros finales con estos dos y lo que queda es un 50 dividido entre 2, que es 25. Pero lo podemos hacer también en calculadora. 5000 entre 200, ahí está el mismo 25 que les acabo de decir. ¿25 qué? 25%. Respuesta correcta, la opción C. ¿Qué acabamos de averiguar? Que si 200 libros es el 100%, 50 libros representa el 25%.
En una actividad cultural asistieron 120 personas en total, de las cuales 90 eran adultos y el resto niños. Ojo que nos están hablando de adultos y de niños. Vamos a ver por quién nos van a preguntar. De acuerdo con la información anterior, ¿qué porcentaje del total de personas corresponden a los niños? Ojo, yo ocupo tener este dato, el de los niños. Entonces, antes de ir a plantear cómo sacamos el porcentaje, saquemos cuántos niños tenemos. Y no es tan difícil. 120 personas en total, 90 eran adultos. ¿Pueden decir ustedes cuántos niños son? No es tan difícil, ¿verdad? Ustedes lo que tienen que hacer es una resta. Ok, la cantidad de niños va a ser a 120, le quitamos los 90 adultos. 0 menos 0 es 0 y 12 le quitamos 9, nos da 3, o sea, son 30 niños. Ese dato es súper importante porque nos están preguntando por el porcentaje de los niños. O sea, no vamos a necesitar ya de aquí en adelante estos 90 de adultos, no los vamos a ocupar. Como ya sabemos que esto vamos a hacer un planteo regla de 3, ¿verdad? Con el cuadrito que representa la regla de 3. Entonces voy a hacer lo que he tratado de inculcarles en este video, que es una manera de hacerlo, ¿verdad? No es la única, pero siento que es una forma ordenada, donde aquí vamos a trabajar con los datos personas y porcentaje. ¿Cuál es el primer dato que tenemos? 120 personas en total. Y recuerden que el total representa el 100%. Entonces, 120 personas representa el 100%. Por lo tanto, 30 personas que son niños, ¿qué porcentaje representa? Ahí en la X ya saben que pueden poner cualquier letra o el signo de interrogación, porque es nuestra incógnita, es lo que vamos a averiguar. Para resolver esto, que esto es equivalente a tener las dos fracciones que son proporcionales entre sí y poder multiplicar en cruz, porque ese es el proceso. Como sea que lo hayamos planteado, hay que multiplicar lo que se pueda multiplicar en cruz, que aquí es el 30 con el 100. Y luego se divide con el 120. Lo voy a escribir más abajo. X, que es nuestro porcentaje que estamos buscando, nuestra incógnita, será la multiplicación de 30 por 100 y vamos a dividirlo con 120. Nos vamos a apoyar con la calculadora solo por agilizar, no porque ustedes no sepan hacer esto, ¿verdad? 30 por 100 es muy fácil. ¿Cómo multiplicamos fácilmente 30 por 100? Poniendo el 30 y el 100 es agregarle dos ceros, nada más, que es el 3000 que están viendo ahí. Dividido entre 120. Aquí sí nos sirve más la calculadora. Para dividir entre 120 más fácil, nos acaba de dar 25. ¿25 qué? 25%. O sea, si 20 personas es el 100%, los 30 niños va a representar el 25%. Mucho cuidado, porque si ustedes lo hubieran hecho, que no hubieran leído y lo hubieran hecho con el 90, este resultado hubiera sido otro completamente diferente. Por eso, a leer con muchísimo cuidado.